El ocultismo en el Islam. Realidades poco conocidas que se esconden detrás de una religión monoteísta. Este es un audiolibro tomado de PM Internacional, El ocultismo en el Islam, de Abd al-Masih, versión castellana por Viviana Hack de Smith. Título original: The Occult in Islam, con permiso de Life of Life 9503, Village, Austria. Ocultismo por todas partes. Quienes viven entre musulmanes y han tenido un estrecho contacto con ellos encuentran a diario situaciones donde el ocultismo se hace evidente. Cualquier siervo del Señor que desee ministrar fielmente en pueblos islámicos no tiene otra opción que comprender la realidad de los poderes invisibles con los cuales deberá enfrentarse. Reconocemos la existencia de Satanás y su autoridad limitada, pero nuestra fe está puesta en Jesucristo. Estamos unidos a Él y a todo lo que Él hizo y habló. Aceptamos lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de su confrontación con demonios y espíritus. Jesús habló con ellos y los expuso ejerciendo una autoridad completa sobre ellos. Predicamos que Cristo es el vencedor. Solo Él garantiza verdadera libertad de cualquier atadura de los poderes ocultos. Los que hayan estudiado acerca del ocultismo dentro del Islam se habrán dado cuenta de que también encontramos mucha actividad ocultista en América y Europa. Una edición reciente de la revista alemana Stern afirma que 1/3 de los alemanes considera a la brujería una realidad. Una hechicera profesional hizo su aparición en la televisión describiendo su modo de actuar. Proclamaba que a través de la magia negra habían podido matar a seres humanos. Es increíble que nadie dijera nada contra ella. Este es un hecho representativo de manifestación de la demonología y del fin del racionalismo en nuestros días. La mayoría de las personas percibe y reconoce un mundo invisible y procura hacer contacto con él a través de numerosas formas de ocultismo. Durante la época de Hitler, había más espiritistas y adivinos en Berlín que el total de la suma de pastores y obispos de las iglesias protestantes y católicas. No podemos medir ni el alcance de este tráfico del mal, ni cuánto dinero involucró. Cuando investigamos las razones que hay detrás el ocultismo en este país o las fuerzas que se mueven en el mundo árabe, debemos recordar lo que dijera el profesor Thieleck: si le cerramos a Dios la puerta de enfrente, los espíritus entrarán por la de atrás, pues el hombre no puede vivir en un vacío. El hombre no puede vivir sin Dios o sin un espíritu. Debe creer en algo. Si se siente amenazado, buscará a quien le ayude. Si no tiene una relación con el Dios viviente, se volverá hacia otros poderes. En esta encrucijada comienza el ocultismo en el Islam. La caracterización islámica de Alá, no brinda al musulmán ni paz ni reposo, pues lo coloca frente a un Dios incomprensible que, como un dictador, hace lo que desea. Puede llevar a una persona por el camino recto y enviar a otra al infierno. No es un Dios personal como el de los cristianos. El musulmán no tiene una relación directa con Alá. No puede decirle: tú eres mi padre. El Alá del Islam no es un redentor ni un salvador. Además, el hombre se ve forzado a procurarse cualquier otra clase de poderes o ayuda que pueda encontrar, de modo que el ocultismo es parte de la propia esencia del Islam. En Europa, el vacío interior del hombre surgió a causa del racionalismo y la filosofía del periodo del iluminismo, que emancipó su pensamiento. En el Islam, en cambio, es el resultado de la fe musulmana en un Alá impersonal e incognoscible, que lo deja lejos de ese Dios y continuamente vacío. Cuando un hombre está insatisfecho, sin ayuda y perdido, se aferra a lo primero que encuentra. Entonces, el ocultismo llena en el Islam el vacío creado por este concepto de Alá, que no brinda ninguna seguridad personal ni paz. Se pueden encontrar manifestaciones visibles del ocultismo en el Islam por doquier, hasta en las calles o en los nombres. Primariamente, se busca protección del mal de ojos. En la parte trasera de los camiones suelen pintar un ojo atravesado por una flecha. Esto se hace para que alguno que siente envidia de ese camión no busque ocasionarle un accidente, ya que ese ojo le retribuiría el maleficio.
También los niños pequeños frecuentemente usan una especie de amuleto contra el mal de ojos, en forma de pequeñas perlas azules. Las mujeres usan ciertas gemas para desviar el mal de ojos, de modo que su mirada no pueda dañarlas. Estos objetos sirven también para frustrar y distraer las miradas lujuriosas. El Medio Oriente está lleno de estas supersticiones, amuletos y fetiches. Su uso es frecuente hasta entre los cristianos. Si uno le sugiere abandonar estas prácticas, encuentra que es casi imposible, ya que dependen virtualmente de ellos y no desean dejarlas. Muchos orientales creen en el poder del mal de ojos y sus efectos sobre el hombre. Si usted mira a alguien que está de costado o de espaldas, es posible que él o ella lo perciba de inmediato y se dé vuelta abruptamente, mirándolo a los ojos turbada o inquisitivamente. Los orientales son más sensibles que los occidentales. Sus almas son más delicadas, receptivas e impresionables. Los occidentales están cegados por el racionalismo. El hombre oriental es consciente de las miradas de los demás y desea resguardarse de cualquier influencia que haya a su alrededor. Por eso, los signos de protección contra el mal de ojo se encuentran por todas partes. Otra forma de ocultismo es el mandil o lectura de la ropa. Es una de las muchas maneras de revelar secretos. En una escuela cierta vez fue sustraído un reloj de pulsera y todas las alumnas de clase debieron volver a sus hogares. El director dijo que no podía permitir que los maestros dictaran sus clases hasta que el reloj apareciera. La situación se prolongó durante 2 días. Al tercero, los padres fueron a decir que no estaban de acuerdo con esta medida, que ponía a sus hijas bajo la sospecha de haber robado el reloj. Insistían en que sus hijas eran inocentes. Como una fácil solución para el problema, se sugirió la consulta a un adivino que vivía en un pueblo vecino. Él podría revelar los pormenores del reloj desaparecido, ya que recientemente había indicado la ubicación exacta de 2 vacas robadas, que habían sido escondidas a 15 kilómetros de la granja de su propietario. El director de la escuela no aceptó la propuesta. La lectura de la fortuna en el Medio Oriente es parte de la vida diaria. Cierta vez una niña había desaparecido. Cuando consultaron al adivino, este expuso claramente todos los detalles de su secuestro, incluso el nombre del secuestrador y el país al cual la niña había sido trasladada. Los adivinos más famosos reciben tanto a generales, oficiales de gobierno, empresarios y vendedores, como a ciudadanos comunes. Todos forman fila frente a sus puertas y deben esperar su turno. Hay otra forma de lectura de la fortuna o adivinación, y es el predecir si uno se va a casar con determinada persona o si la unión será feliz. Muchos se involucran en estas prácticas y se atan a ellas de por vida. En los países islámicos se escriben a veces en pequeños trozos de papel textos del Corán, oraciones o maldiciones, no solo para proteger a la persona, sino también para influir activamente sobre otras situaciones especiales. Un jeque dijo una vez que había escrito versículos del Corán que ayudarían a un ejecutivo a realizar un exitoso viaje de negocios. Por su parte, un joven deseaba que una muchacha se enamorara de él y contrató a alguien para que escondiera fragmentos de texto escritos bajo el colchón de su amada. Ritos similares son practicados también por comerciantes que desean frustrar los proyectos y negocios de sus competidores. Pueden encontrarse diferentes formas de hechicería o magia blanca, cuyo propósito es solamente influenciar sobre terceros, sin matarlos ni dañarlos. El amor o la ambición de dinero son los principales motivadores de esta clase de magia. También las señales, pinturas o esculturas son usadas como una especie de protección en casas y habitaciones. Los propietarios afirman que estos elementos son inofensivos, pero si alguien les sugiere quitarlos, se produce un griterío, o cuando menos un firme rechazo, pues ellos están atados ocultamente para su utilización. Las personas educadas golpean sobre la mesa de un modo particular para ser protegidos de los espíritus que escuchen sus conversaciones. El vuelo de los pájaros también se toma en consideración. Si un pájaro negro se posa sobre una casa, se considera como señal de muerte inminente de un miembro de la familia. Si un ave levanta el vuelo desde una casa, puede ser señal de que alguien partirá pronto. Del mismo modo, la posición de los astros influye sobre el pensamiento de muchos.
En numerosos hoteles de la India puede encontrarse a un astrólogo que le indicará su horóscopo para los próximos días. En muchos países islámicos se pueden observar tumbas blanqueadas de personajes llamados santones. Docenas de hombres y mujeres hacen peregrinaciones a esas tumbas deseosos de encontrar ayuda. Por ejemplo, una mujer puede frotar su abdomen contra la tumba en la esperanza de quedar embarazada. Estas acciones muestran las tinieblas y la desesperación entre los musulmanes, para quienes Alá no provee un verdadero bienestar ni brinda respuestas satisfactorias para los problemas y dificultades de sus vidas. Durante una celebración especial en Indonesia, un periodista francés se horrorizó al ver a unas personas que comían viruta de hierro y lamparillas eléctricas. Ofrecieron al periodista algo de comer y le dijeron que no sufriría heridas ni dolor, pues estas cosas se disolverían dentro de él y nada lo dañaría. El reportero fotografió estas prácticas y escribió un largo artículo en el periódico, en el cual admitía que hay cosas que pertenecen al mundo extrasensorial y que paulatinamente se están convirtiendo en parte de la sociedad. La magia negra, a través de la cual algunas personas procuran destruir a otras, también existe en el mundo del Islam. Cierto día, un líder de la magia negra en Beirut se puso furioso contra el Estado de Israel y pidió a sus discípulos que se concentraran todos juntos para destruir aquel país. A la mañana siguiente, uno de estos seguidores se acercó temblando y él le preguntó: ¿qué sucede contigo? Te vi anoche en mis sueños y estabas atado con cadenas de hierro. Otro estudiante dijo que había tenido un sueño parecido. El maestro confirmó que lo que ellos decían era verdad, porque alguien se le había aparecido en una visión diciéndole que nada podía hacer contra Israel. Ellos habían procurado destruir a Israel, pero se habían topado con una esfera superior de autoridad donde sus poderes resultaban inútiles. Cierta vez viajábamos en nuestro vehículo por una calle en Beirut. Repentinamente encontramos a una multitud de personas a través de la cual difícilmente hubiéramos podido pasar. Pronto comprendimos que la situación involucraba a uno de nuestros evangelistas libaneses. Estacionamos nuestro automóvil y nos metimos entre el gentío, preguntando cuál era la causa del alboroto. Se nos respondió que el evangelista estaba acusado de practicar la magia contra un estudiante sirio, quien proclamaba que el anciano le había dado una torta maldecida, la cual le había quitado el sueño durante 3 o 4 noches. El estudiante amenazaba con matar al evangelista a menos que le quitara la maldición, para poder dormir otra vez. Inmediatamente intercedimos por nuestro hermano en Cristo y dimos testimonio de que él nunca había pronunciado ninguna maldición y que no estaba involucrado en la magia de ninguna manera. Ellos nos tomaron la palabra y lo soltaron. De todos modos, el estudiante sirio que había acusado al evangelista fue puesto bajo custodia, pues insistía en matarlo. Cuando nuestro hermano fue puesto en libertad, el estudiante se puso a gritar, asido de los barrotes de la celda. Quería arruinar a este activo evangelista de su bendecido ministerio, pero el Señor lo protegió. Estas ilustraciones nos explican completamente el carácter de la magia negra, pero se sabe que algunos centros islámicos principales utilizan la hechicería en contra de exitosos siervos del Señor que trabajan entre musulmanes. Por esta razón decimos a cada creyente: no vayan a la obra misionera entre musulmanes a menos que estén comprometidos totalmente bajo la protección de la sangre del Señor Jesucristo. De otra manera no tendrán protección. Pero la sangre de Jesucristo puede protegerlos completamente y Satanás no encontrará ningún derecho ni poder dentro de sus vidas. Es maravilloso que podamos actualmente enfrentar y atravesar estas experiencias con completa confianza y tranquilidad. Hasta podemos cantar con Martín Lutero: y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. No debemos temer a ningún poder maligno, porque Jesús es el Señor. Su nombre representa poder. Él es nuestro defensor. De todos modos, cualquiera que no descanse en la protección de la sangre de Jesús, aunque sea un hijo de Dios, puede estar sujeto a mucha tentaciones y pecados que van desde la mentira hasta la inmoralidad sexual, el orgullo y una legión de otros males.
puede ser tentado además a la deshonestidad financiera. Esto puede suceder no porque él consienta en cometer estos pecados, sino simplemente porque está engañado al no rendir el control completo de su vida al Señor Jesucristo. Algunos creyentes tibios han mordido el polvo y han sido derribados sin saber qué les ocurrió. Otros han sufrido accidentes automovilísticos y otras desgracias. Es esencial asegurarse de que Jesús está gobernando completamente nuestras vidas. ¿Ha llegado usted al punto en el que pueda decir, nada para mí, todo para Jesús? Si es así, entonces experimentará la paz del Señor en medio de la tribulación. Nadie se para con un pie dentro de un ascensor y el otro fuera, pues se partiría en dos si lo hiciera. Así necesitamos habitar en Jesús y Él en nosotros. Parte 2. Ocultismo en el Corán. El temor de Mohammed, por el ocultismo. El punto principal de este capítulo se centra en la cuestión: ¿dónde encontramos el ocultismo o trazos de él en el Corán? Primero debemos leer la sura o capítulo 113, versículos 1 al 5. Di, me refugio en el Señor del alba ante el daño de lo que creó, ante el daño de la oscuridad, cuando se extiende el daño de las que soplan en los nudos y el daño de un envidioso cuando envidia. En estos versos encontramos a un Mahoma ansioso y temeroso. Él vivía en un temor constante por haber causado la muerte de muchas personas en la guerra y pedía a sus seguidores que lo ayudaran a escapar de sus enemigos. Cualquiera que haya matado puede soñar que los espíritus de los asesinados lo persiguen. Mahoma sentía las influencias del mal, miraba con temor a muchas cosas creadas por Dios, pues le parecían malas. Mohammed tenía miedo de la noche y de sus habitantes. Temía a los hechiceros y a las mujeres que procuraban influir sobre otros haciendo nudos y soplando sobre ellos. Mahoma sentía el poder de los espíritus malignos que se habían vuelto envidiosos. Su miedo se encuentra frecuentemente en el Corán, que lo lleva a un clímax de profundo temor a Alá. Cuán diferente de Mohammed es nuestro Señor Jesús, quien dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Mahoma no tenía ninguna paz en sí mismo. Era un hombre asustado, vuelto hacia su propio corazón, desesperado e infeliz. En la profundidad de su alma, él sentía miedo de la noche, de hechicerías, de todo. Temía especialmente a la envidia. De todos lados, él se veía a sí mismo atacado. Nos damos cuenta de eso en la última sura o capítulo del Corán. Sura 114, del 1 al 6. Di, me refugio en el Señor de los hombres, el Rey de los hombres, el Dios de los hombres, ante el daño del tentador furtivo que tienta los pechos de los hombres, salido de entre los genios y los hombres. En estos versos encontramos tres fuentes de temor: el hombre, Satanás, el tentador furtivo, y los demonios, genios. Mahoma distingue a los tres y busca refugio en Alá, quien los creó. Procura escapar de Satán, quien murmura en lo más recóndito de su ser. Mohammed escuchaba voces y no estaba seguro de cuáles provenían de Dios y cuáles no. No podía distinguir siempre la voz de Dios de la de Satanás. Por eso hasta encontramos versos satánicos en el Corán. Sura 53, del 19 al 23. Sura 53, del 19 al 23. Mohammed reconocía a los demonios y a los espíritus. Se encontraba con ellos y conocía su poder. El Corán finaliza con las palabras de la Sura 114 citadas arriba. Así termina: Di, me refugio en el Señor de los hombres, el Rey de los hombres, el Dios de los hombres,
ante el daño del tentador furtivo que tienta los pechos de los hombres, salido de entre los genios y los hombres. Así termina, no con una palabra de paz y consuelo, sino con un grito de refugio en Alá, quien no brinda ni seguridad ni ayuda. Quien esté inmerso en esta crisis sentirá una simpatía más profunda por el deplorable Mahoma. Él se sumió en una desesperación y un temor horrendos, pues se dio cuenta de la realidad de Satanás y de sus influencias que lo perseguían constantemente. Él mismo experimentó que el hombre, aun cuando busca refugio en Alá, puede ser poseído y retenido por los poderes del mal. Mohammed, cuestionado por el pueblo de la Meca. En el Corán encontramos un registro único de los habitantes de la Meca antes de que creyeran en Mahoma. Lo consideraban un hombre perturbado e insano y lo llamaban Majnun, poseso, por comportarse de manera muy antinatural cuando recibía sus revelaciones. Sura 37, versículo 35. Sura 44, versículo 13. Sura 52, versículo 29. Sura 68, versículo 2. Sura 81, versículo 22. Algunos de sus vecinos le temían y murmuraban que él era un sahir, mago, que luchaba con la hechicería e influía con sus mentiras fascinantes sobre las personas, para que éstas lo siguieran. Sura 10, versículo 2. Sura 15, versículo 16. Sura 38, versículo 3. Otros proclamaban que Mahoma estaba mashur, embrujado y controlado por espíritus malignos o demonios, actuando como su medium. Sura 17, versículo 50. Sura 25, versículo 9. Sura 44, versículo 13. Sura 81, versículo 25. Algunos lo tenían por Kahin, lector de la fortuna o adivino, que recibía inspiración de un genio que le revelaba cosas secretas para el hombre. Sura 52, versículo 29, Sura 69, versículo 42. Finalmente lo llamaban Sha'ir, poeta, guiado por cierto genio que le inspiraba con palabras encantadas en ritmos seductores. Sura 37, versículo 35, Sura 52, versículo 30, Sura 69, versículo 43. Ibn Hisham, uno de los primeros biógrafos de Mohammed, confirma en su libro que estas acusaciones fueron continuamente usadas por los habitantes de la Meca antes de que fueran forzados a rendirse al Islam. Mohammed, cuando sus seguidores le preguntaban por sus encuentros con el ángel Gabriel, respondía a veces: cuando él se me acerca, escucho el sonido de una campana o de un golpe sobre metal. Luego desciendo rápidamente de mi caballo o camello y cubro mi cabeza. A continuación el ángel me presiona tan fuerte que pienso que voy a morir. Cuando él habla no puedo olvidar sus palabras, que son las que yo revelo a ustedes. Durante estas revelaciones sus seguidores atestiguan que su rostro empalidecía o enrojecía. Sus labios se movían en silencio y en ocasiones quedaba inconsciente. Para resumir lo dicho, podemos afirmar objetivamente que Mohammed no parecía un hombre normal durante el tiempo que duraban sus revelaciones, sino que se veía muy perturbado y en condición similar a la de un poseso. Muchos le temían. Algunos orientalistas y estudiosos piensan que Mahoma era epiléptico, pero los musulmanes rechazan esta idea firmemente, reclamando que Mahoma recibió infaliblemente inspiraciones dictadas directamente por el ángel Gabriel durante un periodo de 22 años. Aun cuando los musulmanes insistan en que Mohammed recibía revelaciones de Dios, debemos establecer que las voces que él afirmaba oír no eran una inspiración real. El Padre de nuestro Señor Jesucristo nunca habría enviado al ángel Gabriel a Mahoma en la Meca 600 años después del nacimiento de Cristo para probar que él, Dios, no tenía ningún hijo. En más de 20 pasajes del Corán se afirma esto.
que Dios no tiene ningún hijo. Cada vez que los musulmanes proclaman que estos versos son divinamente inspirados, debemos responder: no, estas voces no provenían del Dios verdadero, sino de un espíritu maligno que abusó del nombre arábigo de Dios. Siempre que los musulmanes insistan en que Jesús no fue crucificado y que Él realmente no murió en la cruz, otra vez debemos afirmar que no era Dios quien reveló esos versos a Mahoma. Esta revelación se originó en un espíritu satánico que simplemente decía ser divino. Repetimos, esta revelación se originó en un espíritu satánico que simplemente decía ser divino. Debemos dejar de pensar que musulmanes y cristianos creen en un mismo Dios. La diferencia entre las dos religiones no es una mera diferencia de nombres, sino una cuestión totalmente distinta: espíritus opuestos. El espíritu que habla en el Evangelio es contrario al del Corán. El espíritu que tenía Mahoma era anticristiano, no era el espíritu de Jesús. Si alguien pone en duda esta realidad, solo necesita abrir el Corán y en la Sura 9, versículo 30, que expresa: los cristianos dicen, el Mesías es el Hijo de Dios. Esas son las palabras de sus bocas, imitan las palabras de quienes anteriormente no creyeron. Dios los mate, cómo se apartan de la verdad. Los versos satánicos del Corán. Los versos satánicos del Corán. Cuando Mahoma, Mohammed y su comunidad estuvieron bajo una severa persecución, 83 de sus seguidores, sin ninguna protección, emigraron a Etiopía y se refugiaron en un estado cristiano. Mahoma, Mohammed, bajo las crecientes presiones y boicots, atravesó un periodo de debilidad y aceptó un compromiso por el reconocimiento de la existencia de 3 divinidades, además de Alá: Lat, Uzza y Mana. Este relato se encuentra en la Sura 53, aleyas 19 a 22. ¿Habéis visto a Lat, Uzza y Maná, la otra tercera? ¿Tenéis el varón y él la hembra? Esto, entonces, sería una partición injusta. Esta confesión indirecta de politeísmo, con la afirmación de que Alá estaba involucrado con divinidades femeninas, mientras que Mahoma y su gente eran dejados con los hombres, fue cínicamente discutida por el autor Salman Rushdie. Él tornó aún más obsceno este relato impuro. Por lo demás, su libro es considerado blasfemo por la totalidad de los musulmanes. Cuando los habitantes de la Meca escucharon la confesión de Mahoma sobre la existencia de antiguas diosas dentro de la Kaaba, inmediatamente revocaron su proscripción. Los que habían emigrado de Etiopía comenzaron a regresar a sus hogares al enterarse de la confesión de Mahoma y de los cambios en la Meca. Pero cuando llegaron, se sorprendieron al escuchar que Mahoma se había retractado de su confesión y la consideraba como su caída presa de las tentaciones de Satanás. Así, el Islam considera 53 aleyas 20 a 23 como los versos satánicos, rechazados más tarde por Mahoma. Salman Rushdie no inventó estos versos, ellos han estado en el Corán desde su concepción. En Sura 22, aleyas 52-53, Mahoma confiesa su error, suponiendo que todos los profetas fueron tentados por Satanás, quien los inspiró con sus propios versos, como si fueran revelados por Dios. Pero después Alá abrogó estos versos satánicos con nuevas revelaciones y juzga a su pueblo de acuerdo con estas. El Alá del Islam permite tales inspiraciones demoníacas para probar a los musulmanes débiles o para separar a los de corazones endurecidos. El tópico verdadero y vital acerca de los versos satánicos en el Corán es que si Mohammed fue una vez incapaz de distinguir la voz de Satanás de la de Dios, puede haber otros versos en el Corán que Mohammed supusiera provenientes de Dios, pero en realidad venían de Satanás. Probablemente la totalidad del Corán sea de origen satánico, a pesar de la convicción de Mohammed de que era Alá quien le revelaba las suras por medio del ángel Gabriel. En el Islam, el ángel Gabriel es considerado
como el Espíritu Santo. Para los musulmanes no existe el Espíritu Santo tal como se describe en el Evangelio. Ellos creen que el Espíritu de Dios, los ángeles y los demonios fueron creados con un principio y un fin. No hay un Dios Espíritu Santo en el Islam, y por lo tanto tampoco hay una guía del Espíritu, ni consuelo, ni vida eterna, ni Espíritu de verdad, pues el Espíritu Santo es considerado solamente como el ángel Gabriel. El Espíritu en el Islam entonces no es divino, sino un espíritu de la carne o demoníaco que produce una devoción profunda, adoración rutinaria, muchas oraciones, ayunos, ofrendas y peregrinaciones, pero no hay en ellos Espíritu Santo ni vida, solo muerte. Gálatas 3, del 1 al 5. El Dios del Islam es un demonio que se ha apropiado del nombre de Alá. Repito, el Dios del Islam es un demonio que se ha apropiado del nombre de Alá. Este Alá, por medio de una profunda religiosidad y devoción, ha atado a más de 1.000 millones de musulmanes como una barrera para que no encuentren su salvación en Cristo. Aún más, los vacuna contra la comprensión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los dos sermones coránicos del genio. Cuando la primera esposa de Mahoma, Mohammed, Khadija, y su tío Abu Talib murieron el mismo año, Mahoma, Mohammed, perdió su protección y procuró encontrar refugio en Taif, una villa en lo alto de las colinas de la Meca, pero fue rechazado duramente por los lugareños. Mahoma, Mohammed, se encontraba sin apoyo y en una profunda desesperación, lo cual lo llevó a escapar al desierto, donde los jinn, demonios, espíritus, genios, le salieron al encuentro mientras él estaba recitando el Corán. Muchos hombres de ciencia leen esta sura con una sonrisa de incredulidad. Los eruditos la han rechazado como una tontería, otros han pintado a los genios como espíritus buenos y útiles. Examinaremos los dos sermones del genio escritos en el Corán, que se supone revelados a Mahoma por el ángel Gabriel. Sura 72, del 1 al 15. 1. Di: se me ha inspirado que una bandada de genios han escuchado y han dicho: hemos oído una predicación maravillosa que conduce a la rectitud, creemos en ella, no asociamos nada a nuestro Señor. Él, ensalzado sea en su grandeza, nuestro Señor no ha adoptado ni compañera ni hijo. Nuestro necio decía: contra Dios, mentiras. Y nosotros creíamos que ni los humanos ni los genios habrían de proferir mentira contra Dios. Algunos hombres entre los humanos buscaron refugio entre los genios varones, pero les aumentó su ruindad. Ellos pensaban como pensabais, que Dios no resucitaría a nadie. Hemos rozado el cielo, pero hemos encontrado que se ha llenado de guardianes enérgicos y centellas. Nos habíamos sentado en él en lugares apropiados para escuchar, pero cualquiera de entre nosotros que escuchaba en el acto encontraba con centella enfilada. No sabemos si su Señor desea el daño de quienes están en la tierra o su bien. Entre nosotros están los justos y entre nosotros están quienes no lo son. Constituimos distintas sectas. Creemos que no constreñiremos a Dios en la tierra ni le constreñiremos con la huida. Cuando hemos oído la dirección, hemos creído en ella. Quien cree en su Señor no teme perjuicio ni ruindad. Entre nosotros están los sumisos a Dios y los injustos. Quienes son sumisos, esos han escogido la rectitud. Los injustos serán combustible del infierno. La segunda sura que trata acerca de este mismo evento es la sura 46, aleyas o versículos 28 a 31. Recuerda cuando te condujimos un grupo de genios para que escucharan el Corán. Cuando presenciaron la recitación dijeron: callad. Cuando se terminó volvieron a sus compañeros amonestándolos. Dijeron:
Compañeros, nosotros hemos oído un libro que se ha hecho descender después de Moisés, confirmando los anteriores, conduciendo a la verdad y al camino recto. Compañeros, contestad al misionero de Dios y creed en él. Dios os perdonará parte de vuestros pecados y os salvará del tormentoso doloroso. Quien no conteste al misionero de Dios no podrá constreñir a Dios en la tierra, ni tendrá, prescindiendo de él, patrones. Estos están en un extravío manifiesto. El Corán reconoce el hecho de que Mahoma tenía un contacto regular con los genios. Con el Evangelio como guía, examinamos lo que estos demonios dijeron a Muhammad en el Corán como revelación de Alá. En Sura 72, del 1 al 3, leemos: hemos oído una predicación maravillosa. Según el Corán, estos espíritus poseen la habilidad de escuchar lo que se decía en público o en secreto y pueden diferenciar en los asuntos personales. Pueden afirmar si una predicación es buena o mala. Aquí ellos testifican que el Corán es maravilloso y que guía al hombre a la rectitud, al camino correcto de vida en los parámetros éticos y doctrinales. Ellos declaran: creemos en ella, la predicación. Esto significa que algunos de estos espíritus o demonios entendieron el Corán, lo encontraron útil, lo aceptaron y se ligaron a él. Enseguida confiesan el punto principal: no asociamos nada a nuestro Señor. Algunos comentaristas dicen que nada se refiere a ídolos o imágenes idolátricas. De todos modos, en el verso siguiente reconocemos que esta opinión es insuficiente, pues el discurso apunta directamente contra Jesús. Nuestro Señor no ha adoptado ni compañera ni hijo. En el Corán, la palabra walad, hijo, se usa frecuentemente con respecto a Jesucristo, y los demonios atestiguan que Dios no tiene hijo. Esto, de acuerdo con 1 de Juan 4, versículos 2 a 4, es una indicación del espíritu del anticristo. La Biblia responde claramente al rechazo de la paternidad de Dios y de la filiación divina de Cristo de manera condenatoria. Jesús estableció que no hay nadie bueno sino Dios. Por lo tanto, los genios no son buenos, aunque se llamen rectos a sí mismos. No son simplemente duendes, sino espíritus del anticristo que trabajan contra la paternidad de Dios y la filiación divina de Jesucristo, testificando que Dios no tiene hijo. Proclaman que todos los que dicen que Dios tiene un hijo son mentirosos. En Sura 72, aleya 4, leemos: nuestro necio decía contra Dios, mentira. Los eruditos musulmanes sostienen que el primero en necedad entre los genios es Satanás mismo. Consideran que él inventó la imperdonable mentira de que Dios tiene un hijo. Por medio de esta treta, Satanás aún acepta el título de Al-Safih, el principal necio. Si puede comprometer la filiación de Cristo y vacunar a todos los musulmanes contra ella. Según el Corán, no fue Dios quien reveló a Jesús como su hijo, sino Satanás, quien en su necedad usó la mentira de la encarnación de Cristo para llevar a todos los cristianos al infierno. Los genios rechazan la filiación de Cristo como una mentira y una blasfemia. Procuran infundir en todos los musulmanes odio contra el Hijo de Dios e inmunizarlos contra su salvación, al reclamar: pensamos que los hombres y los genios, demonios, nunca dirían una mentira en contra de Alá. Pero según el Corán, se produce la mentira de las mentiras cuando Satanás confiesa a Jesús como el Hijo de Dios. Consecuentemente, los demonios están llamando loco descarado a la cabeza de todos los mentirosos, Satanás, pues éste reveló la verdad en la forma de una mentira. Y así sus palabras inmunizaron a todos los musulmanes en contra de la verdad. Esta es una perversión extrema y confirma lo que Cristo dijo acerca de Satanás, que es un mentiroso y padre de mentiras. En Sura 71, aleya 6, los genios confiesan con asombro que hay hombres que buscan guía junto a los que están en relación con ellos. Se preguntan por qué la gente toma contacto con los demonios, como es el caso del propio Mahoma. Sacuden la cabeza y dicen:
¿Creería usted que algunos hombres pueden ser tan insensatos como para buscar el contacto con los espíritus, creyendo en la mentira de Satanás, que Dios tenga un hijo? En el verso 7 de la misma sura, llegan a afirmar, como citamos antes, ellos, los hombres extraviados, pensaban que Dios no resucitaría ni enviaría a nadie. Esta es una referencia a la autoproclamación de Mahoma como enviado por Alá. En Sura 2:14 se refiere a los líderes espirituales de los judíos como a satánicos. Además, Khomeini llamó a los norteamericanos y a los rusos los mayores o menores demonios. Acerca de los judíos se ha escrito en Sura 2, aleya 13, cuando encuentran a quienes creen, dicen, creemos, pero cuando se quedan solos con sus demonios dicen, en realidad estamos con vosotros, nosotros nos burlamos. Estos versos prueban de que había judíos que se resistían y oponían al Corán. Mohammed pensaba que ellos debían estar influenciados por demonios y diablos. Esa sería la razón por la cual no podían creer que Alá lo había enviado. Para los musulmanes, todo aquel que rechaza al Corán de Alá y a Mahoma, la mayoría de las veces está extraviado e influido por demonios. Después de esto, en Sura 72:8, que hemos analizado, encontramos una sorprendente y casi cierta afirmación de los genios. Hemos rozado el cielo, pero hemos encontrado que se ha llenado de guardianes enérgicos y centellas. No pudieron invadir los cielos. Esta es otra instancia en la cual los genios se revelan como demonios y no como ángeles santos y superiores. Los demonios no son admitidos en el cielo. Ellos declaran que procuraron entrar allí por la fuerza, pero el cielo se cerró contra ellos y fue defendido por aguerridos guardianes. De este modo, ellos se encontraron con los ángeles de Dios, quienes arrojaron fuera a los impíos intrusos. Los espíritus continúan diciendo en Sura 72, aleya 9, nos habíamos sentado previamente en él, en lugares apropiados, ocultos, para escuchar, pero cualquiera de entre nosotros que escuchaba en el acto encontraba una centella enfilada. Estos genios procuraban espiar lo que estaba sucediendo entre el cielo y la tierra, pero encontraron una oposición impenetrable. Como Mohammed confiesan no estar seguros si Alá había planeado el mal para la humanidad o si deseaba guiarla por el camino recto, si le preparaba el cielo o el infierno. Los genios no conocen la voluntad de Dios. Hay una notable afirmación en el verso 11 que presenta a algunos genios proclamándose buenos. Entre nosotros están los justos y entre nosotros están quienes no lo son. Constituimos distintas sectas. Esta declaración del Corán pone en claro que Satanás siempre tiene una casa dividida, donde cada uno pelea contra otro. Unos piensan que ellos solos son buenos y que todos los otros son malos. El verso 12 continúa: creemos que no constreñiremos a Dios en la tierra ni le constreñiremos con la huida. Ellos han procurado escapar de la santidad de Dios, pero no han podido. Su autoridad los alcanza donde quiera estén. El verso 13 dice: cuando hemos oído la dirección, hemos creído en ella. Quien cree en su Señor no teme perjuicio ni ruindad. Ellos creyeron en el mensaje del Corán y usaron el término ruindad en su confesión para mostrar que han superado la ruindad de la filiación divina de Cristo, la cual han rechazado en el 5º verso. A continuación, en el verso 14 afirman: entre nosotros están los sumisos a Dios, los que se han sometido a Alá y se han vuelto musulmanes. Esta es una confesión extraordinaria, ya que algunos genios en el Corán declaran ser musulmanes sometidos a Alá. De todos modos, según las escrituras cristianas, todos aquellos que niegan al Hijo de Dios no entrarán jamás en el reino de los cielos. El verso 15 prosigue: quienes son sumisos a Alá como musulmanes, esos han escogido la rectitud. Proclaman haber encontrado el camino verdadero, pero de acuerdo con el Corán, los injustos, o sea, quienes creen que Dios tiene un hijo,
serán combustible del infierno. En la Sura 46, Aleya 28-32, encontramos la afirmación adicional de que los genios planean sostener la predicación del Islam. Cuando ellos escucharon la recitación del Corán, dijeron: callad. Cuando esta terminó, ellos aceptaron el Corán y propusieron retornar a su gente para amonestarlos acerca de la verdad, entre comillas, del Islam. De esta afirmación se deduce que cada genio y demonio tiene un área particular de la cual es responsable. Algunos de estos genios pueden haber retornado a Yatrib, Medina, para tentar los corazones de sus habitantes. Versículos 29 y 30. Diciendo: compañeros, nosotros hemos oído un libro en árabe que se ha hecho descender después de Moisés, confirmando los anteriores, conduciendo a la verdad y al camino recto. Compañeros, contestad al misionero de Dios y creed en él. Dios os perdonará parte de vuestros pecados y os salvará del tormento doloroso cuando aceptéis el Islam. El verso 31 agrega: quien no conteste al misionero de Dios, Muhammad, no podrá constreñir a Dios en la tierra ni tendrá, prescindiendo de él, patrones. Estos están en un extravío manifiesto. Los genios del Corán amonestan a todos los que crean el mensaje de Mahoma y niegan la mediación de Cristo en el día de juicio a favor de los que creen en él. Poco después que Mahoma se encontró con los genios, gran número de los paganos de Medina creyeron en el Islam. Luego de 2 años, 73 hombres se habían vuelto musulmanes allí, sin que Mahoma hubiese visitado siquiera la ciudad. Esto puede deberse a la intervención de los espíritus demoníacos que indujeron a la gente a creer en el Corán. Básicamente, el Corán admite que el Islam es sembrado con la ayuda de los genios, y que no solamente las personas se vuelven musulmanas, sino también los propios genios. Debemos reconocer que los musulmanes creen en la realidad de los espíritus. El Corán muestra 2 discursos de los genios, presentados como parte integral de la revelación. Las palabras de los demonios completan las palabras del islámico Alá. En ambos casos coinciden en rechazar al Hijo de Dios y llegan al clímax en la negación de la divinidad de Jesús. Los genios admiten haber sido arrojados del cielo. Quien quiera entender puede reconocer el significado de ese hecho. A los espíritus musulmanes no se les permite la entrada al cielo. La magia negra en el Islam. La magia negra en el Islam. Cuando Mohammed gobernaba en Medina, una delegación de alrededor de 60 cristianos del valle de Najran, Yemen, lo visitó. Un obispo y sus seminaristas deseaban saber qué clase de espíritu tenía Mahoma. Disputaron con él en un diálogo introductorio por 2 o 3 días en la mezquita de Medina. Mohammed procuró comprometerse con los cristianos en un largo discurso, con intención de ganarlos para el Islam, pero acabó manteniendo los principios de su fe. Aceptó hechos esenciales de la vida de Cristo, aunque rechazó totalmente su divinidad y crucifixión. Sus respuestas básicas pueden leerse en la Sura 3, 54, que dice: venid, llamemos a nuestros hijos y a vuestros hijos, a nuestras mujeres y a vuestras mujeres, a nosotros y a vosotros mismos. A continuación invoquemos y pongamos la maldición de Dios sobre los embusteros. Quizá Mohammed recordaba el juicio de Jehová contra Coré y sus hombres durante los días de Moisés. Números 16, versículos 1 al 35, cuando la tierra se abrió y tragó a los rebeldes. Como sea, aquí hay algunas diferencias básicas. No vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino que estamos confirmados en el pacto de la gracia por nuestro Señor Jesucristo. Mohammed también alteró la razón del juicio de Jehová contra los fieros rebeldes de una manera islámica, hablando contra sus pacíficos interrogadores. Invoquemos y pongamos la maldición de Dios sobre los embusteros. Es una oración destructiva que está provocando la maldición de Alá.
Los musulmanes implementan oraciones en forma de conjuros de magia negra para injuriar y aún dañar a otros, para matar y destruir a sus enemigos. Esto se halla en un completo contraste con el mandamiento de Jesús. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, versículo 44. La maldición de Alá se disuelve ante aquellos que viven completamente bajo la sangre de Jesús. Es esencial recordar que Mahoma no sugirió que la maldición de Alá fuese contra el obispo y sus hombres solamente, sino que alcanzaría además a sus esposas e hijos. El Islam procura hacer daño no solo a los misioneros, sino también a sus familias. Es importante que todos los que están sirviendo entre musulmanes entreguen a todos los miembros de su familia completamente a Jesús cada día, para prevenir accidentes o desvíos de la fe. El obispo y su delegación no aceptaron la sugerencia de Mohammed, porque Jesús nos ordenó no tentar a Dios. Mateo 4, 7. Pero este desafío de los musulmanes contra los cristianos, según el Corán, continúa hasta hoy. Ese duelo de oración se renovó en Berlín en 1989. Cartas llenas de maldiciones y hasta intentos de asesinato alcanzaron a los que ministraban a musulmanes. El espíritu de odio del Islam es contradictorio con el espíritu de Jesús, y aún así el amor de Cristo circunda a los musulmanes que están esclavizados por el diablo. El espíritu diferente del cristianismo también se evidencia en las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 1 del 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, como el supuesto ángel Gabriel del Islam, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo no maldijo a los creyentes ni a los cuestionadores, ni odió a sus opositores judíos ni gentiles. Él deseaba que todos ellos fuesen salvos, aun quienes lo maldecían y hasta quienes lo apedreaban. Pablo estaba luchando contra cada espíritu maligno que procuraba poner nuevamente a la iglesia bajo la ley o denigrar la verdad de la gracia por la fe. El espíritu del Islam es un poder que, por revelación del pretendido ángel Gabriel, ha puesto a más de 1.000 millones, repito, 1.000 millones de musulmanes bajo la ley del Islam. Después de que Cristo expiara los pecados de cada uno de ellos y abriera la puerta de la gracia para todos. Estas palabras del apóstol Pablo pueden ser entendidas como una maldición sobre el espíritu del Islam, no sobre los musulmanes mismos, sino sobre su espíritu maligno, para expulsarlo totalmente. Ocultismo en los rituales. Prácticas islámicas de adoración. Islam significa rendición o sumisión a Alá. Los musulmanes creen que ellos se han rendido por completo al Dios verdadero. Algunos de ellos les sirven de todo corazón, aún luchando por la victoria del Islam, pero en realidad se han sometido a un espíritu maligno. Esta sumisión es organizada prácticamente por medio de la adoración obligatoria en 5 divisiones complementarias que comprenden los 5 pilares del Islam, que son testimonio, oración, ayuno, limosnas y peregrinación. Estos son los principales deberes religiosos de la ley islámica. Por medio de estas prácticas, el musulmán se rinde al espíritu de Alá. Su vida entera no es más que sumisión a Alá. 1. En su testimonio al-Shahada, el musulmán dice: no hay más Dios que Alá y Mohammed es su profeta. En esta confesión, el musulmán está declarando con toda su voluntad, de acuerdo con su conocimiento, Jesucristo no es Dios y el Espíritu Santo no es Dios. Alá existe como el único Dios según la revelación de Mohammed. Este testimonio es la doctrina básica del Islam. Todo el que confiesa este testimonio 2 veces en frente de testigos se considera musulmán. Todos los que no lo confiesan son considerados como infieles, condenados. Este testimonio separa a todo musulmán de Cristo y lo hace esclavo de Alá. No se permite a ningún musulmán dejar el Islam
y debe ser muerto el apóstata que permanece en esa condición. A través de su testimonio comienza la rendición continua al Islam. 2. Durante los 5 periodos de oración al-Salat, el musulmán se rinde a Alá nuevamente. Magnifica a Alá como el Todopoderoso, Al-Qadir, 102 veces durante sus 17 rezos, y se somete a Alá con determinadas acciones y expresiones preestablecidas. A través de este rito, su subconsciente se centra totalmente en Alá. No puede ya tolerar ninguna otra religión. Cuando ora, se arrodilla y se postra ante Alá 34 veces por día, como si estuviera diciendo: caigo ante ti como esclavo, estoy a tu disposición, puedes hacer conmigo lo que desees. Este orden diario de oración confirma la atadura del musulmán con Alá, la cual es más profunda de la que podemos darnos cuenta. Para el común de la gente occidental, con su racionalismo, esto es virtualmente incomprensible. 3. Acompañada del ayuno al-Saum, la oración se hace más intensa y concentrada. El musulmán ayuna durante las horas del día, tanto tiempo como el sol brille, según la ley islámica, en el mes de Ramadán, el 9º del calendario islámico, con el fin de obedecer a Alá en una acción no racional, un modo más profundo de autosumisión a su espíritu. Muchos musulmanes no saben por qué razón ayunan. Cuando se les pregunta, responden que Alá lo desea. Es un acto de obediencia ciega a Alá, confirmada por un estómago hambriento y una boca seca para quienes viven en climas calurosos. Actualmente el Ramadán tiene el significado de conmemorar y dar la bienvenida a la llegada del Corán, pues se supone que este fue revelado en dicho mes. Una de las fiestas durante el mes de Ramadán está dedicada a la noche del destino, que es mejor que mil meses. Sura 97, aleya o versículo 3. 4. Los musulmanes dan limosnas, al-zakat, o impuesto religioso, como rendición material a Alá. Las palabras son gratuitas, pero los sacrificios costosos. Pocos cristianos están preparados para desprenderse de su dinero, dándolo para la causa de Cristo, ya que dependen de él. Cuando uno ha comenzado realmente a dar sacrificialmente, no solo como una bagatela, puede llegar a entender lo que significa realmente esta ofrenda en el Islam. Representa una fe total en que Alá suplirá sus necesidades y recompensará cualquier sacrificio. El musulmán da alrededor del 5% de todos sus ingresos a la causa de Alá, lo que suma miles de millones de petrodólares en los países islámicos que poseen reservas del hidrocarburo. La limosna, el ayuno, la oración, la peregrinación y el testimonio no son modos voluntarios de adoración, sino obligatorios, ordenados por la ley islámica. Cada acto de obediencia tiene un valor justificativo, pues en el Corán las buenas acciones anulan a las malas. Sura 11, aleya 115. El Islam es una religión de autojustificación basada en una aproximación negociable. Aún la fe, la sumisión, la memorización del Corán hecha de corazón y la circuncisión son consideradas actos de justificación. Sura 35, aleyas 29 y 30. El Islam es una religión bajo la ley, no bajo la gracia. La doctrina de la justificación por obras está fundada en gran parte en el Islam. El apóstol Pablo escribe que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ya que ésta se había vuelto maldición para nosotros. Según Gálatas 3, versículos 10-14. Mientras que la ley del Antiguo Testamento viene de Jehová, el verdadero Dios, la al-Sharia, la ley islámica, no tiene ninguna fuente de revelación divina. La Sharia encadena a cada musulmán con Alá en varias formas pragmáticas y lo confirma en su sumisión a este espíritu. 5. Durante su peregrinación al-Hajj o Hajj a la Meca, los musulmanes
que hablan árabe a menudo expresan su sumisión a Alá con la palabra labeik, que significa estoy disponible para ti, me entrego a ti sin reservas. En esto se hacen semejantes a una esclava que espera detrás de una cortina las órdenes de su ama, dispuesta a cumplirlas. Los peregrinos forman un círculo alrededor de la roca negra, el cubo, de modo que cualquier radiación u otra influencia proveniente de ella pueda llenarlos y unirlos. Los que regresan del Hajj se ven diferentes de lo que se veían antes del viaje. Pueden verse los autobuses que parten hacia la Meca llenos de personas alegres, emocionadas, que aplauden constantemente. Pero cuando vuelven, sus rostros están serios como una máscara de cartón. Un hermano cristiano que vive en la Meca escribió: necesitamos sus oraciones especialmente durante el Hajj. Los que vivimos en la Meca sentimos como si hubiese demonios caminando por las calles en el tiempo de la peregrinación. Casi se puede ver y sentir la presencia de Satanás. Los 5 pilares del Islam son la fuerza que une actualmente a todos los musulmanes y los encadena en espíritu a Alá, puesto que Alá no es el verdadero Dios ni sus espíritus proceden del Espíritu Santo. Debemos reconocer que la rendición de los musulmanes a Alá por medio de sus ritos religiosos es la manera práctica por la que Alá nos mantiene en las ataduras del ocultismo. Liberación de las ataduras. Cierto musulmán había asesinado a su esposa. Ella lo atormentaba en sueños y no lo dejaba descansar. El hombre vivía en desesperación y buscaba hacer o creer cualquier cosa simplemente para encontrar la paz. No necesitamos hablar mucho acerca del pecado. Este hombre confesó: yo sé que soy un pecador, yo debería morir, pero ella no me destruye, en cambio me atormenta y me tortura permanentemente. Aquí había alguien que buscaba ayuda y compartimos con él el significado de la sangre de Cristo. Tomó al Evangelio cual esponja que absorbe el agua. Cuando le preguntamos por qué no oraba al Señor Jesús y le rendía su vida, respondió: no sé cómo orar, nunca he orado libremente. Entonces nos arrodillamos y oramos. Él repitió cada palabra, confesó sus pecados, proclamó su fe en Jesús y se apartó de todas sus relaciones con espíritus malignos. Ni bien nos pusimos en pie, la siguiente declaración islámica brotó de lo profundo de su corazón: La ilaha illallah, Muhammad Rasul Allah. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. El espíritu que había en su interior había borrado todo lo que acababa de escuchar y aceptar intelectualmente. Buscaba encarecidamente ser salvo, pero no podía liberarse a sí mismo del espíritu del Islam. Había sido forzado a repetir el testimonio y la confesión del Islam que había proferido durante toda su vida. Enseguida entendimos que esto significaba que aquel hombre estaba poseído. A veces uno puede reconocer cuando las personas se hallan poseídas. Están llenas de inquietud, buscan ayuda pero no encuentran paz. Quieren escuchar pero no pueden, evitan el silencio. Algunos hasta se tiran al suelo cuando escuchan mensajes de Khomeini. Desean leer la Biblia pero no pueden realmente recibirla. Como en una botella llena, no entra nada más. Están más interesados en Satanás que en Cristo. Y no hay un modo fácil de liberarlos. Si alguien se da cuenta de que ha estado en contacto con espíritus y se encuentra atado, o si sabe que ha heredado tal atadura de sus padres, abuelos o bisabuelos, es necesario que corte totalmente estas cadenas espirituales por la oración y que busque la liberación del Islam y su cultura anticristiana. Debe confiarse por entero en las manos del Redentor Jesucristo. Es esencial que en el mismo momento, en la presencia de hermanos creyentes, el que desea seguir a Jesús haga una oración de renuncia al pasado para que se produzca una completa liberación de esas cadenas. La lectura matinal continua de la Biblia puede traer la libertad para que el nuevo convertido necesita. Si un musulmán muestra interés en el Evangelio, uno puede guiarlo personalmente en el estudio de la palabra de Dios en vez de ocuparse en discusiones sobre el Corán. Solo el poder de la palabra puede liberarlo. Como dijo Jesús: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, versículo 3.
Su lectura diaria y consistente es un imperativo una vez que se ha hecho la oración de ruptura por el pasado. Los musulmanes pueden ser libres y recibir nueva vida por el poder del Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios penetra su subconsciente y lo llena. Cuando la palabra de Dios penetra su subconsciente y lo llena. Los islámicos no piensan del mismo modo que los occidentales. Frecuentemente aprenden el Corán con el corazón y raramente analizan lo que significa. Aún así, los textos llenan sus subconscientes y se elevan automáticamente hasta su conocimiento consciente y su estado de vigilia. Su aproximación es más pasiva que activa y más emocional que racional. Muchos no comprenden las escrituras por la lectura o la predicación. Además, deben ser asistidos en el aprendizaje de versículos claves de la Biblia con el corazón, lo que edificará la fe y la vida espiritual dentro de ellos. Estos versículos seleccionados y memorizados se convertirán en las claves para comprender las escrituras y en una fuente de luz para sus mentes y sus corazones. Debe producirse una separación gradual pero definitiva del viejo espíritu y su cultura, ya que el Islam está contaminado. Un convertido no debe pronunciar más las antiguas oraciones ni practicar los viejos hábitos. Es absolutamente esencial que se entregue a sí mismo a Jesús. De otro modo no puede recibir ayuda. Cuando el apóstol Pablo decía Jesús es mi vida, significaba no tengo nada más que a Jesús. Considero como estiércol a todo lo demás. Él es mi único poder y defensa. He puesto sobre mí a Jesús como si fuese un abrigo. Mi yo está muerto. No soy yo, sino Cristo, el que vive en mí. Yo estoy en Jesús y Él está en mí. Si este deseo no se vuelve realidad en un convertido, será destrozado por las presiones demoníacas. En cierta conferencia para misioneros no aceptaban fácilmente la idea de que los musulmanes viven bajo una atadura colectiva, como explicaba un viejo misionero veterano. De repente, una señora mayor sentada en un rincón se puso de pie y dijo: su instructor tiene razón, yo era una fiel musulmana e hice una decisión personal por Cristo. Esto resultó en una severa persecución por parte de mi familia. Fui bautizada y me volví una activa miembro de mi iglesia, pero nunca pude decir Jesús es el Hijo de Dios. Yo no era realmente libre. 12 años pasaron antes de mi decisión. Yo oraba mucho por mi completa liberación y santificación. De pronto, una noche, vi a una persona llena de luz junto a mí. En esa luz pude ver que todo mi cuerpo estaba atado con fuertes cadenas. La persona me tocó y las cadenas cayeron inmediatamente. A mis labios vino el grito: Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Una aceptación intelectual de Cristo no necesariamente resulta en la regeneración del corazón. Es necesario un acto personal de parte del Salvador Jesús para que un musulmán sea liberado de sus ataduras. Esta es la verdad para muchos musulmanes que viven en este contexto. Deben separarse de todas las fuerzas esclavizantes y raíces espirituales y tomar refugio plena y completamente en Cristo. Solo así pueden ser realmente libres. Actualmente hay misioneros y teólogos cristianos que enseñan que un convertido debe seguir tan musulmán como sea posible. Prefieren musulmanes cristianos en vez de convertidos solitarios que vuelvan atrás a causa de la persecución de sus familiares y de la sociedad. Esta ola de contextualización antibíblica pata la idea de que el Dios del Islam y el Padre de Jesucristo son el mismo, solo con diferentes nombres y atributos. ¡Cuán equivocados están! El espíritu del Islam es un espíritu anticristiano que infecta y posee a todos los musulmanes, a algunos más que otros. Esta clase de espíritu no solo puede ser expulsada con oración, ayuno. Esta clase de espíritu solo puede ser expulsada con oración, ayuno y fe. Es irresponsable alentar a un simpatizante o a un convertido a que continúe con sus oraciones en la mezquita, a que pronuncie el credo musulmán, a que tome parte de la fiesta del Ramadán. Todo esto vuelve a atar al musulmán al espíritu de Alá, que no es el espíritu de Cristo. Repito, todo esto vuelve a atar al musulmán al espíritu de Alá, que no es el espíritu de Cristo.
Existe una diferencia básica entre los cristianos de entorno judío y los de entorno musulmán. El Dios del Antiguo Testamento es el Padre de Jesucristo, pero el Alá del Islam lucha contra Jesús y odia al Hijo de Dios crucificado. Por eso deberíamos no solo tratar el tema del ocultismo en el Islam, sino entender que el Islam es ocultista. Seguramente debemos reconocer que no todos los musulmanes están poseídos por un espíritu maligno que los arroja al suelo. De todos modos, el espíritu de la cultura islámica está profundamente arraigado en el corazón de todos los musulmanes y los lleva a acciones antibíblicas y destructivas, más de lo que ellos pueden imaginarse. El Islam es una posesión colectiva en la cual cada aspecto de la vida es penetrado por un espíritu regidor y controlador. Hasta la adoración reverencial del Islam es actualmente una postración ante Satanás. Sin duda, todos los musulmanes piensan que están adorando al Dios verdadero, creador y sustentador de la humanidad, pero en realidad son esclavos de un poderoso demonio que no desea perder a uno solo de ellos. El Islam es considerado una cultura teocéntrica y un sistema político teocrático. Pero Alá no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un espíritu maligno. Además, debemos darnos cuenta de que el Islam es una de las formas más fuertes de ocultismo que ha atrapado a casi un quinto de la población mundial durante las 50 generaciones pasadas. Nosotros, como seguidores de Jesús, no debemos temer al poder oculto del Islam ni frustrarnos por los limitados resultados de nuestros servicios entre los musulmanes. Confesemos con los padres de nuestra fe que el sacrificio de Cristo en la cruz ha justificado legalmente a todos los musulmanes, solo que ellos no lo saben. Jesús no precisa morir otra vez por los musulmanes. Él ya abrió la puerta de salvación para todos. Su sangre tiene el poder para redimir a cada musulmán completamente. La sangre de Cristo es la única manera de salvar a un musulmán de las ataduras del Islam. Recordemos que el Cordero de Dios sigue siendo el victorioso Salvador. Jesucristo es el Señor. Su Padre está poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies como un estrado. Cristo vino a destruir las obras de Satanás. Él también venció al Islam cuando en la cruz clamó en alta voz: consumado es. Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos del mal. A menudo oramos con estas palabras sin pensar mucho en ellas. Esta oración tiene significado solamente para los hijos de Dios nacidos de nuevo, después que han sido justificados y santificados por gracia. No pueden salvarse ellos mismos de Satanás. Este es mayor y mucho más hábil que nosotros. Por haber sido testigo de las acciones de los hombres a través de las edades, Él conoce todas nuestras debilidades y está lleno de astucia. Urgentemente necesitamos hacer esta oración para que nuestro enemigo no encuentre poder sobre nosotros. La oración del Señor no nos fue dada en forma singular, sino plural. Esto nos desafía a orar por la redención de los musulmanes también. Cada verdadero creyente tiene un sacerdocio espiritual e intercede por los pecados como Jesús, nuestro sumo sacerdote. Es mediador por nosotros ante su Padre. Podemos pelear con Dios y unirnos a Él clamando: no te dejaré ir hasta que me libres del mal. Esto es un audiolibro de PM Internacional. www.pminternacional.org